Otras lenguas, porque nosotros siempre decimos que, bueno, bueno, primero los soportes, ¿no? Eh, Esto es muy fácil, no requiere mucha reflexión, pero ustedes vieron cómo soporte se llama al lugar donde se escribe, fue evolucionando con la cultura humana. Es decir, los antiguos sumerios escribían sobre tablas de barro, y los asirios también escribían sobre tablas de barro. A ver si Sergio quería preguntar Sí, algo. ahí cometí la tupez en el examen. No sé por qué puse como primer soporte el tema de la piedra. No sé, me quedé flasheando con el tema de las tablas talladas en Claro, piedra. no, sí es correcto, no es problema. Pero, No, claro, no, pero me quedó la duda después, ¿piedra o barro? no, el barro fue el primero. Claro, Las primeras escrituras se hicieron sobre tablitas de barro pequeñas, que como el barro es blando, con una cuña, por eso se llama cuneiforme, de bien de lo de claro, sí, sí, cuña, sí. Ujú. se escribía. Cuando era un texto no muy importante, se secaba al sol. Si era un texto que tenía que perdurar, leyes, los cocinaban en un horno. Entonces eso se transformaba en una piedra, un barro cocido que era indestructible. Duraba siglos, no, miles de años, miles, porque los han encontrado todavía. Entonces, este fue lo primero. Después viene, bueno, más o menos simultáneamente la piedra. Se tilda, ¿no? Sí, se tildó. Mm, ahí salió. Hola, hola, ¿están ahí? Ahí está, sí, sí, sí. Ahora, Estamos, no sé qué pasó. Bueno, quizás fui yo, no sé, yo no toqué nada acá, pero después la piedra, sí, y los textos en piedra son los que más perduran, por supuesto. Por eso, de la escritura paleohebrea, fuera de textos como los samaritanos, que lo siguieron usando, lo que tenemos es en textos en piedra, el túnel de Siloé, la estela de Mella, ven en piedra, la piedra sobrevive mejor que un papiro, que un pergamino, ¿no? Eh, pero bueno, y después fueron avanzando, o sea, después aparece el papiro, ustedes saben, es una planta que crece en el Nilo, en el delta del Nilo, y con es esas plantas muy acuosas, ¿no? Se cortan en tiras y se ponen una al lado del otro, se secan al sol y se pegan solas. La misma sustancia de la hoja actúa de pegamento. Y bueno, todavía hoy se hacen, ¿eh? Hoy uno va a Egipto y le venden así un papiro nuevo, recién hecho, al turismo, ¿no? Y eso es un papel, realmente, parece papel. Entonces ahí se escribían. Y después de eso viene la invención del pergamino, ¿no? Porque ahí ya es un cuero muy trabajado, muy finito, queda casi como una hoja de papel, pero no deja de ser grueso. Y el pergamino obviamente tiene mucha más durabilidad que el papiro. ¿Por qué? Porque es cuero, o sea, es una materia orgánica, pero está muy trabajado con química. Bueno, la química de aquella época, ¿no? Pero química al fin. Y entonces ya perdía su condición de material orgánico y ya casi no se deteriora. Igual se deterioran, pero pasaron miles de años, ¿no? La mayoría de los textos de Qumran están escritos en pergamino. Así todo vieron. 2000 años hizo que se deterioraran, se podían abrir, pero es más fuerte que el papiro. Eh, y con el pergamino se inventa el códex. El códex es algo parecido a lo que hoy es un libro, que son hojas. En lugar de rollos, son hojas que van cosidas y unidas. Lo que pasa es que es bastante grueso. Hay todavía muchos códices, pero es grueso. Entonces, por ejemplo, hay algún códice de textos bíblicos, son varios tomos, no se puede poner 100 hojas a 100 quizás sí, pero no se puede poner 500 hojas de pergamino juntas porque se hace inmenso. Pero se inventa el códex. El códex tiene la forma de nuestros libros. Eh, y recién con la llegada del papel, algunos siglos después, en la Edad Media, aparece el libro, es decir, hojas de papel cosidas, ¿no? Que entonces ya es más finito el papel, más barato que el pergamino. Entonces, se cosía, se le ponía tapa y permitía, para lo que era la época, producir más cantidad, porque era más barato, ¿no? El papel que el pergamino. Y entonces,
llegamos al códice. Y después del códice al libro nuestro es lo mismo, perdón, llegamos al libro y ya el libro llega a nuestros días. Obviamente se perfecciona el papel, se hacen papeles más finitos, más industrializados, y lo que ahí genera una explosión cultural tremenda es la imprenta. Cuando se pasa de escribir a mano a imprimir, se produce una explosión en la cultura occidental porque el acceso, aunque a ojos nuestros nos parece muy limitado, en esa época obviamente eran caros y qué sé yo, pero pasa a haber cada vez una difusión. Una de las causas de la reforma fue, ¿no? Una de las causas de la reforma, una de las causas del renacimiento, porque el estallido de las ciencias que se empiezan a divulgar y hay mucha más gente que pueda tener acceso a esa información. Por eso digo, a los ojos nuestros sigue siendo muy poca gente. Es un grupo, sí, es un grupo, pero antes eran 10 personas, ahora son 1000. Entonces ya no es lo mismo, ¿cierto? Y no es casualidad que es la época en que nacen las grandes universidades. Había algunas universidades, la de Bolonia es anterior, 1300 y pico, pero digamos, a partir del papel empiezan a aparecer universidades en todos los países de Europa. Entonces son centros de investigación, de pensamiento, de estudio, que no había antes. Antes estaba limitado a la persona, o sea, Santo Tomás escribía él se sentaba en su escritorio y escribía. Ahora hay universidades donde yo, escritor, dialogo con otros, entonces discuto en las clases, entonces se generan bueno, y todo eso hace el soporte de la Biblia. En nuestra cultura la Biblia tuvo, en ese sentido, un impacto tremendo en la cultura, digamos, occidental, en el pensamiento, en la filosofía, en la literatura, en el arte en general, ¿no? Más allá digamos, de lo que eso pueda significar después como experiencia religiosa, es innegable, digamos, que la cultura occidental está permeada por los relatos bíblicos, por las experiencias bíblicas, etcétera, ¿no? Piensen que Newton, que es el gran científico, algunos dicen que el hombre más inteligente de la humanidad hasta hoy, no sé cómo se mide eso, pero Isaac Newton fue un tipo que ustedes saben, ¿no? Revolucionó la ciencia. Un tercio de sus libros son libros de teología. O sea, el tipo era el gran científico que funda la ciencia moderna, porque descubre cosas y inventa cosas que nadie se le había ocurrido antes, y la mitad de sus escritos son libros de teología, donde reflexionan sobre Dios, qué hizo Dios, qué no hace Dios, qué es Jesucristo, qué sé yo. Es una cosa increíble. Nadie los lee hoy, pero Newton fue un teólogo, ¿no? Y así, y ahí sí uno puede multiplicar ejemplos, ¿no? de personas que son los grandes científicos de Occidente, y que a su vez eran teólogos, en el sentido de que estaban interesados por eso y escribían e investigaban. Bueno, pero no fuimos. Esos son los soportes, ¿cierto? Hoy tenemos soporte digital, como yo digo por ahí, ¿no es cierto? Llega un momento en que hay gente que se para en el púlpito y saca la tablet y lee la Biblia. A mí no me gusta mucho, porque creo que el libro es el libro, ¿no? Tocarlo, las páginas, pero digamos que si uno trata de abstraerse un poco de los sentimientos individuales, lo que importa es el texto, no dónde está escrito. Esa es una realidad innegable, ¿cierto? O sea, no importa si el texto está escrito en un libro, está escrito en una pergamino o está escrito en una tablet. Lo que importa es la palabra, lo que dice. Y eso vale para la Biblia y para cualquier cosa. Si yo puedo amar, tener a Pablo Neruda en un librito que tengo acá en mi biblioteca, que ya medio amarillo, me lo puedo llevar al jardín a leer, y está todo muy bien, pero si lo tengo a Pablo Neruda, que también seguramente está, y lo debo tener si lo busco, en mi celular o en mi tablet, también estoy leyendo a Pablo Neruda. Y lo que cambia es el soporte, y uno puede tener el corazón de un lado o en otro, pero la realidad es que lo que interesa a la Biblia o a Neruda es lo que dice, y cómo lo dice, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no sé, es como pensar que añoro las carretas, ¿no? En lugar de irme en automóvil a algún lado, lo voy en carreta. Y bueno, sí, debe ser muy romántica la carreta, pero no voy a ir de carreta de aquí hasta la casa de Raúl. Eh, no sé si iría en auto, porque también es lejos de donde yo estoy, pero bueno, no volvemos a las carretas, queda para los museos y para las fiestas en el campo. Pero digo, volvemos a eso, ¿no?
Y alguno creo que, ¿quién era? Alejandro, ¿no? Alejandro, vos preguntabas cuál será hacia dónde vamos, ¿no? No sé si Alejandro o Sergio. Hoy Sergio, Sergio, No. vamos a las tabletas, ¿cuál será lo próximo? Bueno, no sabemos, qué sé yo. La realidad es que hay que saber que la ciencia nos sorprende siempre. Pero es muy importante desde el punto de vista teológico el concepto de que lo que interesa es lo escrito. Y esto desde la época de Abraham, para decirlo de algún modo. Lo que interesa es lo que la Biblia dice, no y no en qué soporte está presente ese texto, ¿no? Eh, entonces, como concepto teológico es importante tenerlo en cuenta para no enojarnos, digamos, por antiguos, por románticos, ¿no? O sea, a mí yo voy a tener siempre la Biblia arriba del púlpito, no voy a salir con el celular que tengo, la Biblia en el celular, por supuesto. No lo voy a hacer. Voy a decir, si la Biblia del púlpito está, bajo al banco, busco una Biblia y la leo. Pero porque es un gesto, pero digamos que lo que interesa es el texto, ¿cierto? pero El mensaje. lo que sí ahora se disparó es la conservación del texto, Claro. que con el medio digital eso No, es un medio extraordinario. Ustedes piensen lo siguiente. Yo supera no voy a, ampliamente es a como que, todo. como que supera esta materia, pero déjenme hacer este comentario. Primero empezaron con los libros digitales. Entonces, primero había libros digitales. Ahora hay libros que ya son digitales y en papel. Las editoriales, ¿no? Editoriales importantes, serias, que no te sacan en digital y en papel. Lo compran que ahora empieza a haber editoriales que son solo digitales. ¿Cierto? Entonces dicen, no, el libro no sale. Si usted quiere papel, se llama on demand y uno lo pide y bueno, sale bastante caro, pero lo extraordinario es que ahora hay algo más extraordinario que eso. Y es que ahora han comenzado a digitalizar para atrás. Si hoy uno dice, yo quiero comprar el libro de, no sé, José Miguel Bonini, y quiero comprar ese libro, no existe en las librerías. Un libro que se publicó hace 50 años, uno va a la librería, no está, ninguna librería lo tiene, nadie lo va a reeditar, porque son libros, aunque sean muy importantes, no los va a reeditar porque no se venden. A menos que uno lo encuentre usado, no lo tiene. Pero ¿qué pasa? Dentro de 10 años van a estar todos en Internet. Porque ya se empezó hace un tiempo empezaron a digitalizar para atrás los libros que ya no se reeditan en papel, y entonces uno los va a tener en forma digital. No va a decir, a ver, un libro de no sé, una novela que se publicó en 1940, que es muy linda, muy importante, pero ya no existe más, nadie la va a reeditar, no se consigue. Bueno, la van a tener digitalizada, porque hay empresas que están digitalizando para atrás. Entonces, yo ya me encontré con muchos libros de la década del 60 que están digitalizados por empresas, no forma así casera, ¿no? Porque digitalizan hacia atrás, van viendo qué libros ya no existen más a la venta, no se van a publicar en papel nunca más, pero son valiosos. Y entonces va a suceder, yo creo que no mucho tiempo, ya en 10 años quizá, que prácticamente los libros que uno busque que fueron editados en papel hace 30 o 40 o 100 años y ya no están más, van a estar digitalizados. Yo conozco gente que está haciendo ese trabajo, ¿no? Hacen ese trabajo. Y algunos los ponen gratis, porque si tiene cierta antigüedad van gratis, se queda como un aporte a la cultura, y algunos tienen un valor. Uno lo compra como un libro digital, ¿no? Es extraordinario eso, es extraordinario como tecnología, ¿no? Porque eh, es simplemente pensar un poquito así, Alejandro. No, así como comentario anecdótico, eh, algo que a mí me sirve mucho, creo que todas las editoriales, pero de las editoriales jurídicas me refiero, lo que era la editorial La Ley anteriormente, Sí, que era la más sí. importante de todas, que ahora es de una Thomson Reuters, creo que es una cosa así. Por ejemplo, hace poco o sea, he comprado colecciones de 2 libros que vienen digitalizados, o sea, los libros y Sí. aparte digitalizado, lo llevo en el iPad. Pero hace unos meses compré una colección de 9 tomos de derecho civil y comercial, como se actualizó ahora, y la tengo todo en el iPad, o sea, no necesito ni, Claro. eh,
no necesito ni ir al papel, porque inclusive por el iPad puedo buscar, por ejemplo, digo, derechos reales, me aparece, artículo tal, artículo cual. Es algo impresionante, Por pero supuesto. eh, Bueno, eso vale para la Biblia también. Volvamos a nuestro claro, tema. sí, sí, por Eso eso. vale para la Biblia, vale para la teología. O sea, hoy, ¿quién se va a comprar las obras de Santo Tomás? Es imposible, porque son. Si todavía queda, que puede ser que el papel quede por ahí en las librerías especializadas, cuesta un montón de dinero. Entonces viene digitalizado y viene casi a un costo cero o un costo mínimo. Entonces, bueno, vamos por ahí. O sea, eso sobre el soporte. O sea, no nos asombremos de hacia dónde va el soporte de la Biblia, porque no sabemos dónde va a ir. Lo que yo sé es que va a ir al mismo ritmo que van las otras, digamos, obras de la cultura. ¿No? Si el día de mañana inventan no sé qué cosa, y bueno, la Biblia va a estar ahí también, porque lo que interesa es el texto. ¿No? Bueno, dicho esto, vamos un poco a las otras lenguas de la Biblia. Siempre decimos la lengua de la Biblia, el hebreo, el arameo, el griego, ¿cierto? Eh, Estas son las lenguas en las que la Biblia se escribió. Pero después en la historia del cristianismo primero aparece el texto griego de la Septuaginta, de la cual ya hablamos, que no eso ya es una traducción. Eso se usa hasta que el Imperio Romano, el griego, que primero usó mucho griego el Imperio Romano, pero el romano, el latín, fue cubriendo y reemplazando al griego. Entonces la iglesia, fíjese, muy tempranamente se halló ya para la llamada Vetus latina, la latina antigua, no la vulgata, la antigua latina, ya la tenemos para finales del siglo II. Algunos dicen que no se sabe exactamente, pero se sabe, algunos dicen que para mediados del siglo II, otros finales, pero fíjense, en pocos 150 años ya tenemos la Biblia traducida al latín. ¿Eh? Y eso habla quizás sea una de las explicaciones de la expansión del cristianismo, porque el cristianismo se expande en el Imperio Romano en una forma exponencial, en buena parte porque esos textos están traducidos. Obviamente, no todo el mundo leía, no todo el mundo podía comprarse una Biblia o tener una Biblia, no importa. Pero aunque insisto, a nuestros ojos sea poca gente, era mucha gente para ese entonces. Tener la Biblia en latín para los líderes, para los obispos o para los sacerdotes, que la gente, los líderes de las comunidades, era muy importante. Y muy pronto la traducen en latín. Y se produce esa llamada Vetus latina, latina antigua. El nombre es llamado después, ¿no? Vetus, latina, antigua. Y acá sí se produce una cosa muy interesante, que nosotros, que hay iglesias evangélicas que a veces no les gustan las nuevas traducciones. Bueno, yo estoy de acuerdo si la traducción tiene que ser evaluada. Puede ser mala y entonces no me gusta. Pero fíjense, para el año 300, 300 y pico, 380, ya la iglesia considera que esa Vetus es antigua. Primero le ponen Vetus, nombre, y dice, ya no sirve, este latín es un latín que no se entiende, que suena arcaico, que hay palabras que no se usan. Y entonces le encargan a un sabio, que era Jerónimo, San Jerónimo, un sabio, digamos, un tipo que manejaba muy bien el latín, obviamente era su lengua, sabía hebreo, no era un experto en hebreo, era así más bien un conocedor del griego. Entonces le encarga que hagan la traducción nueva a la lengua vulgar, popular, vulgar, vulgata, de ahí lo de vulgata, que significa popular. Ahora, ¿este hombre qué hace? La hace la traducción, acá no hay un equipo, no hay nada, y como él no sabe mucho hebreo, se va a vivir a Belén. Él vivía en Roma, se va a vivir a Belén, y entonces allá se contacta con rabinos y gente conocedora del hebreo, y a ellos les pide que lo ayuden a traducir el Antiguo Testamento. Porque él dice, yo sé hebreo, pero no sé tanto hebreo como necesito, y se va a vivir allá. Es famoso el lugar. Bueno, hoy obviamente no hay nada de todo eso, pero a uno le dicen, oye, acá estaba Jerónimo escribiendo, lo cual no sé, pero no se sabe. Pero él se va a Belén, realmente esto es historia. Y entonces allá, con ayuda de los rabinos y de la gente que sabía más hebreo que él, traduce el Antiguo Testamento. El griego lo traduce, luego lo traduce él, porque sabe griego, es bueno en griego, pero reconoce que no tiene un buen hebreo. Y entonces hace la traducción muy gata. Hay una curiosidad acá.
Para ese entonces teníamos el Antiguo Testamento con los apócrifos, que no eran solo los 7 apócrifos que hoy conocemos que están en las Biblias católicas, eran 15 textos, ¿no? 15 textos que estaban escritos en griego, no en hebreo, ¿no? Entonces, Jerónimo dice, esos libros no van a la Biblia. Él toma la decisión de no traducir lo que después llamamos apócrifos. Y la Vulgata latina de Jerónimo tiene para el Antiguo Testamento los libros de la Biblia hebraica. Es como la nuestra, digamos, la Reina Valera, es la Biblia hebraica, ¿no? Por supuesto se discute, otros se discute, pero bueno, él es una autoridad, el tipo dice eso, el Papa, creo que es Damaso, lo respalda, y la Biblia que hace a Jerónimo tiene para el Antiguo Testamento solo los textos de la Biblia. Bueno, esperan que se muera. Vieron que dicen que la iglesia, para la iglesia, nosotros medimos en días, semanas, y la iglesia mide en siglos, ¿no es cierto? Entonces esperan que se muera. Cuando se muere, fallece Jerónimo, los enemigos de él le agregan a la Biblia, tienen peso, por supuesto, en el Vaticano también, le agregan a la Vulgata los textos de los que después vamos a llamar apócrifos. Ahora, ¿qué hacen? ¿Lo traducen? No, porque los tipos no saben. Tampoco saben hebreo, nada, ni griego, no saben nada, en realidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman de la Vetus, el texto latino de la Vetus, y los ponen adentro de la Vulgata. Entonces, la Vulgata, durante la Edad Media, tiene, traducido por Jerónimo, los textos de los que son de la Biblia hebraica, ¿no? Y tiene metido adentro, sin que diga nadie nada, los textos de los apócrifos en el latín viejo. Yo realmente no sé mucho latín, no puedo darme cuenta, pero para quien lo leía se daba cuenta enseguida que había un latín que era fluido, que se entendía, que le usábamos todos, y otro libro tiene un latín que era arcaico, difícil. Bueno, ¿por qué? Porque habían pegado los textos de la Vetus. Eso se lo hacen a Jerónimo porque está muerto, si no, no podía haber hecho nunca. Y así sobrevivió hasta el siglo XX. O sea, la Vulgata, la Biblia latina, que usó la Iglesia Católica hasta comienzo del siglo XX, hasta el siglo XX, tenía las partes en Vetus. Hoy hay una, desde no sé mucho, década del 90, por ahí, hay que googlearlo, eso está en información. Hoy utilizan la neolatina, la neovulgata. Si ustedes buscan en internet neovulgata, les va a salir toda la información, porque es la que hoy se usa. La Iglesia Católica sigue teniendo el texto latino como el texto oficial, hoy. Los profesores no lo dicen, en las universidades no se cuenta mucho porque queda medio feo, pero cuando una encíclica cita la Biblia, el original de la encíclica la cita en latín de la Neovulgata, que es una vulgata corregida, mejorada, donde los apócrifos los pasaron al latín estándar de la Vulgata. Pero es la Biblia que hoy usa la Iglesia Católica como texto oficial, para sus encíclicas, sus documentos oficiales que van en latín. El texto del bíblico sale de la Neovulgata. Sí, María. Esos textos apócrifos estaban traducidos del griego al latín, Claro. pero después ahí la Neovulgata, después los pasaron del hebreo al latín. No, nunca pasaron por el hebreo. ¿Vieron? Así. No, claro, no. Después lo que hacen es, vamos a decir, ahora, ¿no? En el siglo XX lo que hacen es mejorar el latín. Como mejoran también el latín de la Vulgata, porque también el latín del siglo IV ya era antiguo, ¿no? Entonces, la Neovulgata es una revisión general de la Biblia latina, y para los libros apócrifos se los pone en un latín estándar, digamos, en un latín actual, ¿no? Lo otro que hay que decir es que lo que para la época de Jerónimo eran libros apócrifos, digamos, que eran 15, en el concilio de Trento, 1530 y pico, al calor de la contrarreforma, de los 15 libros quedan 7 nada más. Y hay otros 8 textos que quedan afuera de la Biblia. O sea que en tiempos de Jerónimo había 15 libros que no eran de la hebraica. El concilio de 30 confirma 7 libros
son los que conocemos y están en las Biblias, ¿no? Macabeos, Judith, Tobías, Eclesiástico, etc. Esos son los que confirma el Concilio de Trento, 1530, década del 30. Y el resto quedan afuera. Se los estudia como, a esos sí se los estudia como apócrifos del Antiguo Testamento o pseudepigrafas, quedaron afuera. Está el libro de Enoc, bueno, hay un salmo más, el Salmo 151, por afuera, el libro de los oráculos sibilinos, el libro de los testamentos de Moisés, son libros que quedan afuera de la Biblia, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de la Biblia, digamos, en latín, ¿cierto? Que para el catolicismo llega hasta nuestros días. Bueno, y hoy, como digo, hoy todavía tiene vigencia para los documentos oficiales, ¿no? Ahora, la Reforma produce las traducciones vernáculas. Entonces tenemos el Diodati en italiano, el Casiodoro de Reina al español, bueno, no me acuerdo ahora cómo es bueno, el King James al inglés, y así, ¿no? La Biblia de Lutero al alemán. Es bueno decir que la Reina, incluso la corrección de Valera, incluye los apócrifos. Si ustedes buscan una edición de la Biblia del Oso o del Cántaro, la del Casiodoro de Reina, y la revisión de Cipriano de Valera, incluyen los apócrifos. Los apócrifos fueron sacados por la tradición protestante después, en el siglo XVIII más o menos. Eran cuestionados, estaban ahí, pero eran cuestionados. Pero están, eso es bueno saberlo, por eso los evangélicos nos sentimos muy orgullosos de nuestra Biblia, que no tiene los apócrifos, y hay que entender el proceso, porque para los primeros reformadores protestantes esos libros tenían valor. En el prólogo dicen son de segunda categoría, pero están en la Biblia. Hacia 1780, 1700, qué sé yo qué, por ahí, finales del siglo XVIII, bueno, se discuten mucho y se sacan. Las sociedades bíblicas lo sacan. No hay un concilio protestante mundial que diga estos libros no van. Las sociedades bíblicas, que obviamente está influida por las iglesias, no está formada por las iglesias, pero las sociedades bíblicas deciden que esos libros no van más y entonces deja de publicarlos. La única iglesia que tiene una definición sobre el canon de los protestantes, una definición, un documento, es la iglesia anglicana. La iglesia anglicana en sus 36 artículos de fe, hay uno que dice, la Biblia consta de, y ahí está la lista, Génesis, Éxodo, Levítico, bla, 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 el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, esta es la Biblia, dice la iglesia anglicana, y pone una nota que dice que estos libros, Macabeos, Judith, los 7 libros que llamamos deuterocanónicos, dice, son útiles para la edificación de la fe, pero no para sentar doctrina. O sea, los anglicanos los tenían, ellos ya no los tienen, los tenían en sus Biblias, pero los reconocían útiles para la edificación, o sea, son buenos para leer, algunos les hacen bien, son libros espirituales, pero no se puede fundar doctrina sobre ellos. Eso lo dice la anglicana. Wesley, que era anglicano, cuando él hace sus 25 artículos, que es un resumen de los anglicanos, y donde le saca todas las referencias a la monarquía, cosa que, bueno, se entendía, porque en esos artículos de la iglesia anglicana dicen que, bueno, el jefe de la iglesia es el rey, y no sé qué cuántas otras cosas que tienen que ver con la monarquía, Wesley la saca. Wesley era monárquico, totalmente, lo dice claramente, pero la saca porque dice no tiene que ver con la teología, no es un problema ideológico, es un problema teológico el de Wesley, ¿no? Entonces él elimina esas cosas. Wesley se enoja con la independencia de las colonias. No le gusta nada que las colonias de América se independicen. Él está en contra de todas esas cosas. Pero el tipo lo saca por una cuestión teológica, ¿cierto? Dice, no tiene, el jefe de la iglesia es Cristo. Puede ser el rey, el jefe de la iglesia. Entonces, bueno, esas cosas. Wesley lo saca. Y cuando Wesley hace la lista, que la hace en esos documentos, no pone nada, ni los menciona a los deuteros. O sea, los anglicanos los mencionan como libros no aptos para doctrina, pero útiles. Wesley no los menciona. Wesley dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y se acabó el todo. Se ve que no le gustaban los deuteros
a Wesley. De ahí viene, digamos, el hecho de que nosotros, y ustedes saben que el pensamiento de Wesley es el pensamiento que influye en todo el mundo evangélico. O sea, cualquier iglesia evangélica de hoy, en muchas cosas, se conformaron a partir de alguna lectura de Wesley, algunas más directas, otras menos directas, lo que sé yo, pero es Juan Wesley el que marca un poco el movimiento protestante del siglo XVIII, el reavivamiento del siglo XVIII. Entonces, en estas cosas, por ejemplo, uno le pregunta a un teólogo pentecostal, ¿por qué ustedes no usan los deuterocanónicos? Es una pregunta que a un teólogo se le puede hacer, y la respuesta va a ser, bueno, puede ser la respuesta teológica, pero también puede ser, bueno, desde Wesley no se usa. Esa es la respuesta, digamos, y que hay una razón, por supuesto, ¿no? Esto que decía. Entonces, bueno, entonces, la historia de las Biblias nuestras a lenguas vernáculas pasa también por ese proceso. A ver, Sergio. Sí, yo entiendo el tema del canon, pero también entiendo que tiene toda una connotación intencional también la conformación del canon. No sé, me parece a mí, Sí, política, sí. económica, social, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tema a los libros apócrifos, o sea, desde que yo inicio, desde muy chico con la iglesia evangélica, era como que leer un libro apócrifo era como leer la Biblia del diablo, más o menos, ¿no? Claro. Y uno siempre tuvo ese tabú. Ahora, es muy tonta mi pregunta. ¿Es posible que en algún momento se pueda alterar el canon? De aquí en adelante. A ver, yo creo que es muy difícil. Posible es, porque digamos, vamos a poner, que algún día el catolicismo diga estos libros los vamos a sacar de la Biblia. Vamos a poner por el lado católico. Posible es. Lo tendría que decidir un concilio católico. Es muy difícil que lo haga. Es muy difícil que la iglesia evangélica, las nuestras, además somos todos fraccionados, pero supongamos dijéramos, bueno, vamos a incorporar esos libros a la Biblia. Poder se puede, o sea, nadie lo prohíbe, pero es muy difícil que suceda, porque digamos, el texto ya está, digamos, cristalizado en nuestra tradición, la tradición católica, la tradición evangélica protestante, por siglos. Entonces, como digo, poder se puede, pero yo no creo que se haga. Lo que sí podría ocurrir en el mundo evangélico es que alguna vez alguien empieza a decir, bueno, son libros que se pueden leer, porque es cierto, por la polémica con el catolicismo, son libros del diablo. Ahora, cuando vos vas hoy y lo lees, agarras una Biblia de Jerusalén y te agarras el libro de Judith y lo lees, decís, qué libro interesante. Y además habla de la fe. O agarras Tobías y te va a gustar la historia. Entonces uno dice, no, no son libros del diablo, son simplemente libros. Uno agarra las historias de Daniel, que son en Bel y el dragón, que son las que no están en griego, no están en nuestras Biblias. Son historias, ejemplos de fe. Es decir, no lastiman a nadie, por eso quiero decir, no van a lastimar la fe de nadie. Pero bueno, pero es una tradición. Uno podría decir, el libro de Enoch. ¿Por qué el libro de Enoch no está en la Biblia? Por ejemplo, los etíopes, el cristianismo etíope tiene el libro de Enoch dentro de la Biblia. Pues, ¿por qué no tiene? Bueno, no sé, por tradición. Si uno lo lee, es un libro apocalíptico, pero más raro. Pero es como leer el Apocalipsis. Uno lee el Apocalipsis y hay cosas que no se entienden. El libro de Enoch también tiene eso. ¿Y por qué no está? Bueno, no está porque no está. Se sacó hace 1000 años. Y los católicos en Trento dijeron Enoch quedó afuera. Leerlo no le hace mal a nadie. No, yo doy una materia donde enseño Enoch. En la Universidad Católica tengo una materia de libros apócrifos. Enseño Enoch, enseño los oráculos civilinos. Es literatura que surgió de la fe. Lo que pasa es que no entraron en la Biblia. Mal no le hace a nadie. Ponerlos en la Biblia yo no los pondría, porque me parece que son obras de reflexión. Es como si dijéramos mañana, no sé, un teólogo muy importante. Uno dice, a mí Lutero me gusta mucho, entonces lo meto en la Biblia. No, es un teólogo, no es la Biblia. ¿Cierto? Que es un teólogo latinoamericano que me gusta mucho, no sé, que les gusta a ustedes, Juan Luis II, no sé, Gustavo Gutiérrez, me encantan sus libros, no los pongo en la Biblia. No, no. Son libros que nos ayudan, nos iluminan, nos hacen crecer, pero no los voy a poner en la Biblia. Entonces, lo mismo pasa con estas obras de la antigüedad. Uno lee Tobías, que es un deuterocanónico, es una historia fantástica de fe, de esperanza, muy linda, pero no, yo no lo pondría en la Biblia. Es un libro que me ayuda
a meditar en la fe, el desafío de la fe, etcétera, pero no lo pondría en la Biblia. Entonces es lo mismo, ¿no? Bueno, no sé, Sergio, va por ahí mi respuesta. Mi poder, todo es posible, pero es muy difícil que suceda, Sí, sí, se entiende, se entiende. ¿no? Me hace mucho ruido cuando se toma la escritura muy, muy literalista, ¿no? Como No, desde esa claro, perspectiva, sí, sí, sí. Sí, pero se claro, entiende, obviamente, sí. claro, sí. Mira, a mí me pasó una vez con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, los católicos lo dicen sin él, porque tuyo es el reino, el poder, no lo dice, ¿no? Mandíbulas del mal, punto. Y nosotros le agregamos eso. Entonces, entonces a ver, charlando con gente católica, che, pero ¿y ustedes? Yo digo, mirá, nosotros seguimos esta tradición porque están en los evangelios. También es cierto que eso es como una doxología que en algunos textos no está, y tienen razón los católicos, pero nosotros decimos, bueno, pero en otros textos sí está, etcétera, ¿no? Y me contaba un cura una vez, hace mucho, esto me decía, mira, en algunas iglesias y lo que es parroquias, ¿no? Lo que hacen es decir el Padre Nuestro y cantar la doxología. Como que le agregan la parte que nosotros decimos, no como parte del Padre Nuestro, sino como doxología. Entonces, porque tú malvados del mal, y entonces con una musiquita, porque tuyo es el reino, el poder. O sea, ¿se puede hacer que los evangélicos cortemos el Padre Nuestro antes? Y poder se puede, pero no lo vamos a hacer. Se puede hacer que los católicos le digan de aquí en más se dice completo con esta última versos. Poder se puede, pero es difícil que lo haga. Y así, ¿no? Son esas cosas que, bueno, qué sé yo. Si nos centramos en eso, no nos encontramos nunca con católicos o con otra gente, ¿no? Yo creo que hay que decir, bueno, está bien, son tradiciones que ya están instaladas y que no nos tienen que definir nuestra relación con los hermanos y hermanas de católicos o pentecostales, digamos, ¿no? Digo, por marcar extremos así en el abanico teológico, ¿no? Bueno, eso por lo que hace a la traducción castellana. Después, Reina Valera, ustedes saben, Reina y Valera no se llevaban bien, eran compañeros de monasterio, se escapan juntos, Casiodoro y Cipriano, se escapan juntos de esa famosa escapada de noche que después los quieren lo ven a quemar en la hoguera. Bueno, se salvaron, quemaron unos muñecos, bueno, los condenaron a muerte y quemaron unos muñecos, Cipriano, Casiodoro, 7 monjes, ¿no? El erudito ahí el erudito realmente era Casiodoro de Rey. Él hizo la traducción de la Biblia. Cipriano no era un erudito, era un profesor también, pero no conocía mucho de las letras. Cuando muere, de vuelta, esperan que se muera, ¿ven? Cuando muere Casiodoro, entonces ahí Cipriano se anima, porque es una cuestión de amistad que había con el otro, se anima a hacer la revisión del texto. Y la revisión del texto es una cosa muy curiosa. Prácticamente no revisa nada. Lo que hace es que saca los deuterocanónicos, porque Casiodoro era más luterano y Cipriano era calvinista. Casiodoro era más de la reforma clásica, digamos, y el otro era más calvinista. Eh, pero no los elimina, los saca y los pone al final. En la Biblia del Cántaro, la Reina Valera, el recipiente de Valera, los apócrifos están, pero están, no me acuerdo si están al final o están en el medio, pero están separados. En la de Casiodoro están mezclados como están mezclados en las Biblias católicas, las nuestras actuales. En la de Valera, creo que los pone al final del Antiguo Testamento. Pone textos, apócrifos, pero Cipriano todavía los deja. Y lo que saca Cipriano, como buen calvinista, son todas las notas, porque Casiodoro había puesto notas al margen, y marcaba un texto con otro, y ponía introducciones en los libros, breves, ¿no? Muy breves, para la época era una cosa revolucionaria, hoy no es nada. Cuando Cipriano lo saca. Como buen calvinista, y el texto es el texto, punto. No necesita interpretación ni necesita nada. Y esa es la diferencia entre la Biblia del Oso, de Casiodoro, y la Reina Valera, llamada Biblia del Cántaro. La diferencia es esa, el texto es casi el mismo. Porque Valera no era realmente un erudito. Era un profesor, un universitario de teología, pero no conocía las lenguas como para hacer una nueva traducción, ni siquiera para corregir demasiado. Entonces, cuando uno compara el texto, se encuentra que es el mismo texto. Pero el tipo sacó las Biblias de un lugar y los puso atrás. Ya había un camino ahí de decir, bueno, estos libros son de segunda categoría, van todos juntos al final del Antiguo Testamento. Sí, están en el medio, están en el medio. Está entre Antiguo y Nuevo,
una sección de libros, no me acuerdo si lo llama apócrifos o deuterocanónicos, apócrifos. Esa es la diferencia, ¿no? Y después así se siguen imprimiendo hasta que ahí en el siglo XVIII las sociedades bíblicas deciden sacarlos, ¿no? Obviamente los sacan porque había presión de la misma gente decía estos libros no nos gustan, los usan los católicos. Hay también cosas muy bajas ahí, porque había también, el catolicismo también hacía de eso una especie de cosa así central a la fe. A mí me pasó, yo les voy a contar, yo era pastor en Venado Tuerto, mi primer pastorado, muy jovencito, y a mí me llaman para un casamiento mixto, porque había no sé, un chico católico, una chica metodista, pero se casaban en la iglesia católica. Yo dije, sí, yo voy, no hay ningún problema, casa el cura, yo estoy ahí. Entonces el cura, le digo al cura, mira, yo ni lo conocía, le digo, yo no tengo problema, el casamiento va a ser católico, si usted quiere, yo puedo hacer una lectura para participar, porque no me acuerdo si el novio o la novia eran de familia metodista. Y el tipo agarra y me dice, sí, pastor, ningún problema, no es grande. Y agarra y me da un texto del Apócrifo para que yo lea. Con toda mala intención, pero estoy hablando hace 40 años atrás. Eso, qué malo. Con mala intención. Yo le dije, no, yo este texto no voy a leer, digo, el texto no está en mi Biblia. No, primero un texto que elija usted, de la liturgia católica, pero hay otro. Me puso un texto no me acuerdo, uno de estos, de algún libro de esas cosas pasaban hasta hace 40 o 50 años. Y entonces venía la rivalidad por si tu Biblia está, y como decías vos, Sergio, ¿no? Estos libros son del demonio, porque también los católicos los usaban para molestar, ¿no? Te ponían textos de los deuteros cuando no había ninguna necesidad. Esta fue la experiencia mía de pastorcito joven, pero yo le dije, no, este todo lo voy a leer. Deme otro, busque otro ahí en la liturgia, en el misal, que hay otros textos. Pero bueno, esas cosas pasan. Entonces, bueno, así es que llegamos a nuestros días con las revisiones de la Reina Valera, ¿no? La de 1906 era la clásica, 1960 fue una revolución. Hoy nos parece antigua, pero en su momento le fue resistida, porque decían que cómo la Biblia cambia, han pasado 50 años. Y hoy ya vamos, no sé, por 4 o 5 revisiones de la Reina Valera, ¿no? Que se ha transformado en una especie de marca, como decimos, Coca-Cola, ¿no? Porque si uno dice a la sociedad, yo conozco gente de sociedad bíblica, y yo le he dicho algunas veces, ¿por qué no hacemos una nueva traducción? En inglés hace mucho que la King James quedó como una especie de reliquia, pero ya han hecho traducciones nuevas de la Biblia en inglés. La Revised Standard Version, que es la que más se usa, es una versión hecha hace 50 años, es nueva. Yo les he dicho, bueno, dejemos la Reina Valera como una especie de reliquia, un monumento del protestantismo, de la literatura castellana, que lo es, pero hagamos una traducción nueva. Y no quieren. Y se resiste. Entonces, reeditan y reeditan la Reina Valera, cuando la corrigen, la recorrigen y qué sé yo, pero siempre Reina Valera, porque es como una marca, ¿no? Es como decir, estos pantalones son Levi's. Entonces, bueno, son Levi's, es la marca. No son iguales a los del lado, pero los míos son de marca y del lado son cualquier marca, ¿no? Incluso hay muchos creyentes que hablan en el idioma Reina Valera. Sí, claro. Y yo quería decir, hay un problema técnico también, que bueno, si uno lo empieza a plantear, tenemos que pelear todos ahí en la Sociedad Bíblica. Que la base textual, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que usó Casiodoro de Reina, no es la misma que tenemos hoy. Esto no es culpa de Reina, es la Biblia que él tenía. Él tenía una Biblia en hebreo y la tradujo. Tenía una Biblia en griego y la tradujo. Pero el texto hebreo que hoy tenemos es un texto que no tenía Reina, es un texto mucho más depurado, mucho más mejorado, y también para el Nuevo Testamento. Por los últimos 200 años de investigación bíblica se ha mejorado el texto. Entonces, si hoy tradujéramos pasajes que nos suenan igual que a Reina Valera, no porque traduzca mal, porque estamos traduciendo un texto mejorado, digamos. Sí, Raúl. Sí, lo extraño es que, bueno, se cuenta, ¿no? Que Reina Valera no tenía un pedazo, bueno, Erasmo no tenía un pedazo o no tenía el Apocalipsis y lo rehizo cuando hizo Claro. la versión que era la base de ella. Lo rehizo del latín, del griego, Sí, ¿no? No sé claro, de dónde lo sacó, claro. digamos, por ejemplo, pero habría otras partes también.
Sin embargo, hoy en día se venden en el ambiente inglés Biblias, ¿cómo dicen? Eh, de textos de Receptus. Claro, El Textus Receptus, sí. El Textus porque hay gente Receptus, que le debe gustar eso, claro, no entiendo. el Textus Receptus es el texto medieval, que es el que utilizó Claro, Casiodoro de Reina. sí, Pero después vinieron muchas investigaciones, aparecieron los textos de Qumran, aparecieron documentos que no se conocían en esa época y se fue mejorando el texto hebreo. Y también pasó lo mismo con el texto griego, aparecieron muchos manuscritos griegos, se fue mejorando. Entonces, cuando hoy uno va y compra un Nuevo Testamento griego, ¿no? Que se compra cualquier librería de ese en griego, ese texto no es el que tenía Casiodoro. Por supuesto, las parábolas son las mismas, los evangelios son los mismos, pero es un texto muy mejorado respecto al que tradujo Casiodoro. Y lo mismo pasa al Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que a veces ellos llaman Reina Valera, porque cuando hoy corrigen la Reina Valera, la versión 60, la versión 95, corrigen sobre el texto nuevo, no sobre el texto viejo. Y te van a leer el texto hebreo de hoy, el que tenemos hoy, y dice, bueno, acá hay que corregir esto. Entonces, están corrigiendo un texto hecho sobre un texto hebreo o griego distinto del cual hoy utilizamos, todos los que utilizamos la lengua griega. Entonces, hay como una trampita, y la realidad es que ese texto del 95 no es Reina Valera. Es la marca, pero no es Reina Valera, porque Reina no lo reconocería como texto propio porque está traducido o corregido sobre una base textual que es distinta de la que él utiliza. Entonces, bueno, pero es la marca. El día que digamos, yo lo propuse hace 20 años, nunca, no he ido bola, por supuesto, ¿no? Sociedad bíblica. Es decir, el día que se genere una nueva versión de la Biblia, en inglés le llamaron versión revisada, ¿no? Bueno, hay que decirle a la iglesia, bueno, Reina Valera, déjenlo en el estante, como una pieza, un objeto de arte, y empecemos a usar esta otra, y va a ser muy difícil. Cuando el fundamentalismo está presente, cambiarle una palabra al texto es difícil. Ahora, curiosamente, los católicos que se caracterizaron por darle poca bola a la Biblia, hoy tienen traducciones y traducciones, las mejoran, y hacen mejores traducciones en castellano, y hacen una, y hacen otra, y hacen otra. Y los católicos tienen esa diversidad de traducciones, bien modernas, bien hechas sobre la base textual que hoy se utiliza, con algunas con notas muy buenas, y nosotros los evangélicos seguimos usando un texto viejo, y nos creemos los campeones de la Biblia. Pero bueno, qué sé yo, eso es difícil. Pablo, Sí, quería hacer un comentario nomás. Esteban Voz sí, hizo hace muchos años atrás un escrito bastante extenso sí, hablando sobre la falta de ética en las nuevas ediciones de las distintas editoriales sí, que, por ejemplo, si los adventistas, digo un ejemplo así al azar, ¿no? Si los adventistas le dicen, no, acá tenés que poner sábado, si no, no te compramos la Biblia, la editorial está obligada a ponerlo porque pierde millones de sí. pesos porque ellos le dicen, te compramos, qué sé yo, tal cantidad de Biblia y no les conviene económicamente, entonces ceden Es a así, cosas con el estilo. es así. Sí, Esteban Bozzi es un muchacho de Che, somos muy amigos de esta sociedad bíblica, ya está por jubilarse también. Pero de toda la vida sí, es uno de los grandes biblistas, pero se ha dedicado a la traducción de sociedades bíblicas. Sí, es así, es fue así. profesor mío, Claro, sí, sí. Hay ya le discusiones que digo. son una Mm, cuestión de mercado. O sea, si yo le cambio el nombre, si igual le pones Jehová, pongo el Señor, Señor. ya hay iglesias que no le gustan. Mm. Y si pongo Yahvé, hay otras que no les gusta. Entonces digo Jehová, que no tiene nada que ver con nada. Yo lo sigo usando, por supuesto, en mi iglesia, el texto que tengo en el púlpito, en mi iglesia, yo digo Jehová mi pastor, ¿no? Pero No. Pero soy consciente que no es la palabra correcta. Y sin embargo, si se la cambia, hay iglesias que dicen que esta Biblia está fallada y no la vamos a hacer. hay Chicos, secuencias peores, digo, creo que la señalaba Esteban, una. Es que la tradición inglesa utiliza mucho más la palabra rectitud. bueno. Y de ahí toda nueva traducción, en vez de justicia, cuando rectitud es una. Ya. Cuando Bueno, puede cuando ser, hay sí, sí. palabra No, hebrea no, para no, sí, sí. Yo no rectitud, leí ese palabra artículo de para Esteban, pero debe ser muy bueno. sí. Chicos, yo los tengo que dejar, porque tengo clase ahora en Bárbaro. 5 minutos. Abrazo.
Anótense en el examen y yo le pregunto a Gabriela cómo paso las notas cuando ellos me mandan la planilla y lo hacemos, ¿eh? Lo Bárbaro. felicito, realmente yo creo que ha sido un curso muy lindo, muy agradable. A mí me encanta el tema, yo veo que a ustedes también. Ahí Mm. decía Alejandro que esto es el vermú, el aperitivo, tendría que ser, pues sí, bueno, eran 8 clases, quedaron 4. Sí, me quedé con muchas ganas de hecho tengo un libro y tenemos un profesor particular, no voy a decir quién, pero lo Claro, miro, que nos dio un poco más de complemento porque me pareció muy interesante, ¿no? hay cosas muy lindas, hay cosas muy lindas. ¿Sí? Pueden espiar el libro de Vinches, que ahí se lo dejamos así en donación, bájenlo a su propia computadora. Ahí ese libro trae información, tampoco es una maravilla, porque es un libro muy breve, pero trae más información. Y bueno, y ya nos volveremos a encontrar, ¿eh? ¿Estamos? Bárbaro, Los bárbaro. dejo. Un abrazo, Gracias. gente. Bendiciones a Chao. ustedes, ¿eh? Oh, Chao. gracias. Un gusto. Chao.